Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Por favor, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Jonás. Está en el Antiguo Testamento y probablemente usted tome un poquito de tiempo para encontrarlo. Puede ir al índice, no hay problema, nadie lo está mirando. Y usted puede encontrar este precioso libro en la palabra del Señor. Así que vamos a tener ahí la lectura de la Biblia, la palabra del Señor en Jonás capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Por favor, preste atención. Métase en la palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo a su Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y por eso leemos cada domingo la palabra de Dios. Por eso enseñamos en la escuela dominical la palabra de Dios. Por eso enseñamos los jueves la palabra del Señor. Ella es nuestra máxima autoridad. ¿Está listo, hermano? Todavía veo algunos que no lo encuentran. No se preocupe, no lo están mirando. Yo también me acuerdo, como igual usted, cuando llegué a los pies de Cristo, me era difícil encontrar los libros, pero eso toma tiempo, no se preocupe. Todos, aún todavía nos cuesta encontrar un libro, así que estamos todos iguales. Ok, listo, Jonás capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo tienen? Jonás. Si alguno no lo encuentra, yo le sugiero, vaya al índice, es como cualquier libro, encuentre Jonás, el número de la página, y vaya a ese número de la página. Yo creo que ya todo lo tenemos. Amén. Vamos a leer entonces lo que dice la Biblia. Usted sígame con su mirada, yo lo voy a leer en voz alta. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido, ¿qué? Su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió ¿a dónde? A Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos ¿a dónde? A Tarsis. ¿Lejos de qué? De la presencia de Jehová. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar. ¿Qué hizo Jehová? Levantar. ¿Qué hizo levantar? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría ¿qué? Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Cada uno tenía el suyo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. Diga compasión. Y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, vení y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre quién. Estaba de mala Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió. ¿Cómo le respondió? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía ¿de qué? De la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Wow! El hebreo, el profeta, está reconociendo que la tempestad que está viviendo esa gente es por su causa. Verso 13. Y aquellos hombres, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Verso 14. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron ¿a quién? Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron al pobre Jonás. ¿Lo ve? ¿Y qué hicieron? Lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor inmediatamente. 16.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vamos a leer todos el verso 17, 2, 3. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que el Señor añada bendición a su palabra. Por favor, tomen asiento. Tenía como unos 18 años de edad y me acuerdo mucho que asistía a una iglesia, no era la mía, era una iglesia que estaba llevando a cabo una campaña evangelística. Invitaron a un predicador, a un pastor, Roberto Paso, no me olvido su nombre, un pastor argentino mesiánico. ¿Por qué? Porque era judío y había creído en Jesucristo como el Mesías prometido. Era un hombre completo, judío mesiánico. Asistí a la última noche de la campaña, recuerdo mucho, era un domingo por la noche, un templo más o menos parecido a este, solo que tenía mezanina y yo me senté en la última de las bancas atrás. Honestamente no recuerdo mucho la prédica, no me la recuerdo tanto. Sí recuerdo que la prédica usó el versículo de los amigos que llevaron al paralítico a donde Jesús, pero se encontraron que el cuarto donde estaba Jesús estaba lleno de gente y tuvieron que subirlo por el techo, ¿se acuerdan? Rompieron el techo para descenderlo. Al final el pastor hacía un llamado y dice, si es que hay aquí alguien que el Señor está llamando a dedicarse al servicio a Dios a tiempo completo, o sea, a dedicarse full time, a tiempo completo, rendir a aquellos jóvenes que están aquí, que el Señor les está llamando, vengan al altar y rindan sus vidas al Señor. Tenía 18 años. Hermano, no escuché una voz, no hubo un trueno, no me caí, pero había una impresión fuerte en mi espíritu y en mi alma que esa palabra, que ese llamado, me lo estaba haciendo Dios a mí, como a otras personas que estaban ahí. No le puedo describir, pero tenía la convicción, la certeza, la seguridad que era Dios quien estaba haciéndome ese llamado. Y al final, con lágrimas en los ojos, pasé adelante, con otros jóvenes, rindiendo mi vida al Señor. No sabía lo que iba a hacer, no sabía a qué me estaba llamando. Lo único que sabía es que el Señor me estaba llamando por su gracia para dedicarme a Él a tiempo completo y servirle. Luego, con el tiempo, fui entendiendo lo que el Señor quería hacer con mi vida. Toma tiempo, pero el Señor te va mostrando lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por eso es que yo hoy día, al final del mensaje, quiero hacer un llamado a todos ustedes, pero especialmente a los jóvenes que están aquí, porque Dios los está llamando también. Dios está haciendo un llamado a cada uno y un llamado específico. Hay varios llamados que el Señor hace. Por ejemplo, Él nos llama a la salvación. Muchos hemos respondido, amén. ¿Cuántos están aquí y han respondido al llamado de salvación? Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y no lo vamos a cambiar por nada en este mundo. Otros reciben el llamado, bueno, todos los cristianos recibimos el llamado de bautizarnos. ¿Cuántos recuerdan su bautismo? Levante su mano, yo recuerdo ese día cuando yo también me bauticé. Luego el Señor hace un llamado de servirle. La mayor bendición es poder servir al Señor. Él nos salva para servirle. Si usted todavía no está involucrado en un ministerio dentro de la iglesia como fuera de las 4 paredes de la iglesia, le animo a responder este llamado. Sirva al Señor. No hay mayor bendición. Uno crece espiritualmente cuando es activo en el reino de Dios. Pero hay otro llamado, un llamado específico para aquellas personas que Dios quiere llamar, ya sea como pastores, como misioneros o lo que Dios quiera hacer. Y Él hace llamados, como lo hizo conmigo, con tantas otros jóvenes de mi generación. Dios sigue llamando en este tiempo a chicos y chicas, jóvenes, jovencitas, jovencitos, que respondan a su llamado de entregar sus vidas al Señor. Quizás no entiendas muy bien qué vas a hacer, quizás no tengas claro el panorama, no sabes exactamente lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Lo que sí sabes
es que Dios te está llamando a tu corazón, te está poniendo esa impresión dentro de tu ser, de tu alma, de tu espíritu. Es Dios, no es el pastor, es Dios quien está llamándote y te está diciendo: ven a mí, entrégate a mí por completo, yo voy a guiarte, yo voy a conducirte, yo voy a aclararte tus pensamientos y vas a terminar haciendo lo que yo he determinado que tú hagas. Ojalá que tú respondas a ese llamado que el Señor quiere hacerte en esta tarde. Hoy empezamos una nueva serie, es obvio, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas al mar, porque estamos empezando una nueva serie basado en uno de los libros del Antiguo Testamento, un profeta, Jonás. Este profeta pertenece a los profetas menores, de los 6 que habla la Biblia. Ahora, no es menor porque es menor en importancia de los profetas mayores, sino que es menor porque es corto, el libro es corto. Realmente, mire, vamos a estar en solamente 4 capítulos estudiando este libro, pero es un libro poderoso, es un libro, una gran enseñanza. Y le he puesto este título a esta serie: Sumergidos en su gracia. ¿Puede repetirlo conmigo? Sumergidos en su gracia. ¿Cuántos creen que estamos sumergidos en la gracia de Dios? Amén. La verdad, si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Estamos sumergidos en su gracia maravillosa. Esa gracia que el Señor nos da, esa gracia que nos permite hacer lo que estamos haciendo. Y vamos a hablar acerca de este libro. Ahora, el punto central de este libro no es tanto el pez, porque luego vamos a ver que hay tanto debate sobre este pez: si es una ballena, si es esto, si es el otro, y de qué dimensiones era. No, el punto de este libro, la enseñanza principal, es mostrarnos la gracia, la compasión, la misericordia de Dios, y también cómo Él cumple su propósito en nuestras vidas, aun a pesar que nosotros no querramos. Mire, el Señor, nuestro Dios, va a orquestar todo lo que tenga que orquestar, o sea, va a armar todo lo que tenga que armar por su providencia, por su soberanía y por su gracia, para que se cumpla aquel propósito que Dios ya ha predeterminado desde la eternidad en tu vida y en la mía. El Señor lo va a hacer, el Señor lo va a cumplir. Ahora, podemos movernos, podemos retirarnos por un tiempo, pero el Señor nos va a volver a traer. El Señor nos va a volver a encauzar. Él nos va a poner otra vez en el carril para que podamos llevar a cabo el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, muchos han especulado acerca de qué es este animal. Es un pez grande, dice la Biblia, lo han leído, ¿verdad? Algunos dicen que fue una ballena enorme y otros le traen abajo a esta historia pensando que es un relato mitológico, que no es histórico, que esto no existió, que este es un cuento que se le cuenta a los niños, ¿verdad? Para emocionarlos, para encantarlos, pero es imposible que una persona pueda subsistir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y por tanto piensan que no existió, que esta historia es falsa. Mire, 2 cosas. La primera, para el pueblo de Israel esta historia no era falsa, era verdadera. Lo consideraban como un hecho histórico, pero eso no es todo. El mismo Señor Jesucristo menciona a Jonás, menciona la historia de Jonás. Él proclama y habla acerca de que, y lo dice en Mateo capítulo 12, si quiere una referencia, Mateo 12, 39 al 41. Él dice, y usa la frase, así como Jonás, dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también es necesario igualmente que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches enterrado para luego resucitar. Si esta historia hubiera sido un mito, ¿sabe lo que está diciendo Jesús? Su muerte y su resurrección también es un mito y no va a ser algo real. Y todos sabemos que Jesucristo sí murió, amén, sí fue enterrado y al tercer día resucitó. Al tercer día Él resucitó. Así que vamos por partes como introducción a esta serie, hablando de, diríamos, los 3 personajes principales. Número 1, Jonás. ¿Quién es Jonás? Jonás es el profeta. Jonás el profeta. ¿Quién es un profeta? Alguien elegido, alguien llamado por Dios que tiene la responsabilidad de entregar un mensaje de parte de Dios al pueblo. Eso hace el profeta. Y no era la primera vez que Dios le pide a Jonás hacer algo. Ya le había pedido antes, igualmente, traer un mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. Ahora, la Biblia no habla mucho de Jonás, no nos habla demasiado de él, solamente que su nombre hebreo para Jonás es Jonah, ¿verdad? Y significa paloma, paloma. Interesante, ¿verdad? Paloma.
El profeta Oseas llamó a Israel una paloma incauta que se aparta de Dios, pero luego regresa. Fue hijo de Amitaía, fue profeta en tiempos del reinado de Jeroboam II, el Jonás, en Jeroboam II, y Dios habló a través de él y trajo un mensaje de aliento, un mensaje de expansión del reino de Israel. La historia, la referencia de Jonás se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 14, versículos del 23 al 27. Después de eso, el Nuevo Testamento, viene el libro de Jonás y luego la referencia de Jesús, ¿verdad? En cuanto a Jonás. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios le llama, mire el versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo, le dijo una cosa muy simple, levántate, ve y proclama y pregona juicio para Nínive. Eso es lo único que tenía que hacer Jonás. Lo único que tenía que hacer era ir a Nínive y tenía que cumplir con la comisión del Señor. Levántate, ve y pregona. Tal como lo había hecho Jonás en Israel cuando él trajo ese mensaje de parte de Dios. Igualito, tenía que anunciar el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Y tenía que obedecer, porque quien estaba haciendo ese llamado era nada más y nada menos que Dios. El profeta Jonás. En segundo lugar tenemos a Nínive. Nínive se le conoce como el enemigo. El enemigo. En toda historia, ¿verdad? Hay un enemigo. Bueno, Nínive era el enemigo número uno de Jonás y de Israel. ¿Por qué? Porque era una ciudad en conflicto con Israel. Nínive era considerada una ciudad cruel. Su gran pecado y su corrupción habían llegado a tal grado que Dios tenía que mandar un profeta para advertirle que si no se arrepentía sería castigada. Más detalles sobre Nínive usted lo encuentra en Nahum capítulo 3. La pregunta es, ¿por qué huyó Jonás de Dios y del llamado que él le hizo? ¿Qué pasaba con Nínive? Bueno, muy simple. Jonás no quería ir a Nínive. Jonás simplemente le dijo a Dios, olvídate, yo no lo voy a hacer. Yo no, ¿cómo se te puede ocurrir que me quieras enviar a nuestros enemigos a proclamar juicio? ¿Y qué tal si se arrepienten y se convierten? Y porque además, Dios, yo te conozco que tú eres un Dios de misericordia y de gracia, que aquel que se arrepiente le extiende misericordia. Y tú puedes hacer eso. Y Jonás no quería eso para este pueblo. Tenía razones justificables para decirle a Dios, destrúyela. Ahora, Nínive no era cualquier ciudad. Era la capital de Asiria y eran sanguinarios. Lea un poco la historia de Nínive e incluso se ensañaban tanto con sus enemigos que les cortaban las cabezas y las traían y hacían pilas de cabezas en Nínive. Eran despiadados, gente perversa y gente mala que había torturado, que le había hecho la vida difícil a Israel. Dios, ¿cómo me estás pidiendo ir a esa gente? ¿Cómo se te puede ocurrir? Jonás tenía buenas razones de no querer dar a estas personas el ofrecimiento de la posibilidad del perdón. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Jonás, muy astuto, porque a veces somos nosotros así, queremos que le vamos a ganar a Dios, queremos que le vamos a sacar la vuelta a Dios, queremos que vamos a ganarle a Dios. ¿Alguien le puede ganar a Dios? Nadie le puede ganar a Dios. Cuando Dios dice sí, ¿quién le puede decir a Él? No. Y cuando Dios dice no, ¿quién le puede decir a Dios? Sí. Porque Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Ahora, mira lo que hace Jonás. Y Jonás se levantó. Dios le dijo, levántate, y Jonás se levantó. Pero, ¿qué más dice? Para huir de la presencia de Jehová, ¿hacia dónde? Hacia Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y otra vez la Biblia dice, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, miren el mapa, le voy a pedir a los hermanos de AV que por favor me pongan el mapa para más o menos ubicarnos dónde las ciudades. Ahí usted puede ver en la parte de arriba, Nínive, ve la parte de arriba de Siria, donde dice Siria, listo. Y luego usted va a ver Jope, ahí abajo, y luego más abajo va a ver Tarsis. Ahora, mire la dirección hacia dónde se está dirigiendo Jonás. ¿Se está dirigiendo hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Sabe qué significa esto? Cada vez que desobedecemos y somos rebeldes a Dios, nos vamos hacia abajo.
no tenemos bendición, no nos va bien las cosas. Jonás estaba yendo hacia abajo en rebeldía y en desobediencia a Dios. Dios lo había llamado y él dijo, no quiero aceptar lo que tú me estás proponiendo y quiero irme de sentido contrario. Su dirección iba hacia abajo. Cada vez que somos rebeldes y desobedientes hacia Dios, nuestra dirección es una sola, hacia abajo, cuando queremos y pretendemos alejarnos de nuestro Dios. Esa es la dirección que estaba apuntando su vida y hacia ahí se enfrascó. Tenemos entonces al profeta Jonás, el enemigo Nínive, pero aquí aparece alguien más, el personaje principal de esta historia. ¿Quién es? Nuestro Dios. Dios el compasivo, Dios que tiene un corazón compasivo. Qué distinto era Dios a Jonás, ¿verdad? Probablemente a Israel. Qué diferente mira Dios las cosas. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios justo. La Biblia habla de su ira, amén. Pero también su carácter es ser compasivo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Tu Dios y mi Dios es un Dios compasivo, lleno de misericordia y de gracia para nosotros. Eso es una buena noticia para celebrar, porque nuestro Dios se compadece de nosotros, sabe que somos, sabe cómo somos. Es su naturaleza ser compasivo. Dios es un Dios de gracia y de bondad. Luego vamos a ver en el capítulo 4, versículo 11, que le dice a Jonás, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Yo no puedo tener piedad de Nínive como la he tenido con ustedes. Dios con quien quiere tiene piedad y tiene misericordia. Dios es un Dios compasivo. El término compasivo viene del hebreo rajá, que significa mostrar amor, tener compasión, sentir lástima. También se traduce como amor. Se usa con la idea metafórica de una madre que tiene un tierno amor, como siente una madre por el hijo que ha parido. Un amor, una gracia y misericordia para las personas. Quiero llevarles algunos pasajes bíblicos, usted lo puede apuntar, van a aparecer en la pantalla, pero que nos habla acerca de su llamado de gracia. Por ejemplo, primero Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis 1:5 dice, y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando Dios llama, se cumple, su llamado se cumple, lo que Dios dice se lleva a cabo. Salmo 147:5. En esta traducción dice Salmo 147:5. Él determina el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es el llamado específico que Él hace incluso con las estrellas. Y las llama por su nombre a cada una de ellas. Génesis capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor Dios llamó al hombre. ¿Qué hizo? Llamó al hombre, lo llama. Está hablando del Génesis, del Edén, de Adán, y dice, y le dijo, ¿dónde estás? No es porque Dios estaba confundido y estaba perdido y no sabía dónde estaban sus criaturas. Ese llamado era para que ellos reflexionaran con esa pregunta y pensaran, ¿dónde están? ¿En dónde han caído? ¿Hasta dónde has llegado, hijo, hija? Son preguntas que Él nos hace para hacernos pensar a nosotros. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36 dice de esta manera, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión de ellos. Dice, porque pues estaban agobiados e indefensos, eran como ovejas que no tienen pastor. Un Dios que se compadece. Y al final, en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Mira lo que dice, por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. O sea, muy simple, si nuestro Dios es un Dios compasivo, se espera que sus hijos también lo sean. Que sean compasivos y misericordiosos, no vengativos, sino misericordiosos. No devuelvo mal por mal. Si alguien me hace mal, devuelvo con bien. Esa es una característica de los hijos del Señor. Dios no nos trata como merecemos. Salmo 103:10. ¿Tú te imaginas si Dios nos tratara como lo mereciéramos? A veces nosotros decimos, yo lo voy a tratar a esta persona como se merece. Dios no hace eso. La misericordia de Dios es muy simple, hermanos. La misericordia de Dios hace posible que nosotros no recibamos lo que realmente nosotros mereceríamos. ¿Qué merecemos tú y yo? ¿Qué mereceríamos tú y yo? La Biblia dice que por nuestros pecados merecemos la muerte y el Señor nos ha salvado. Es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? Uy, se me cayó el pescado. Eso para que estén atentos.
Se parece que tiene vida. Bueno, ahí lo vamos a dejar, quieto. Ok, Dios es un Dios lleno de misericordia y de bondad. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humildad y humillarte ante tu Dios. Cuando tú decides pagar bien, aunque te hagan un mal, cuando tú decides ser misericordioso y dar gracia por tanta gracia que has recibido, tú empiezas a vivir en otro nivel. Porque ya no te mueves en ese nivel en donde tú pagas mal por mal, sino que la madurez empieza a manifestarse. Jesucristo en la cruz pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero usted no sabe, pastor, lo que se me ha hecho. Usted no se imagina lo que se me hizo siendo una niña, siendo un niño. Usted no sabe la injusticia que se me ha cometido. Perdonar no significa pasarlo por alto. Perdonar significa, Señor, te presento a ti este caso delante de ti. Yo no soy un juez justo y perfecto. Si yo quiero hacer justicia, me voy a equivocar. Tú haz justicia, yo te lo entrego, pero yo quiero ser libre de todo resentimiento y toda amargura de mi corazón. Amén. Eso es perdonar, dejar ir, soltar, dejar ir y entregárselo en las manos del Señor. Esta historia por lo menos nos da 4 lecciones importantes que quiero compartir con ustedes. Y yo quisiera que las apunte porque son muy importantes para nuestra vida. En estos 15 minutos que quedan, vamos a ver estas 4 lecciones que sé que van a ser de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. La primera lección, no puedo huir de Dios. No puedo huir de Dios. No puedo huir de Dios. Ahora, usted y yo podemos huir de las personas. Usted y yo podemos escondernos de los demás. Usted puede esconderse, usted puede huir, usted puede coger un ticket de un vuelo, irse a cualquier parte de este mundo y no lo vamos a volver a ver. Pero de Dios nadie se escapa. No puedo huir de Dios, usted no puede huir de Dios. El mandato de Dios a Jonás se veía simple: ve a Nínive y haz lo que hiciste en Israel en la corte del rey Amasías. Predica la palabra. ¿Por qué no lo puedes hacer? Ya lo has hecho con Israel. Sí, Dios. El punto es que Israel conoce tu ley. El punto es que Israel sabe quién tú eres. Es un pueblo que te ama a Dios y que es fácil hablar con ellos. Pero no me pidas a ir a un pueblo sanguinario. No me pidas ir a un pueblo terrorista. Esta gente luce mal, se ve mal, huele mal. No quiero saber nada con ellos. Mándame a mi país. ¿Te parece eso conocido? Muchas veces hacemos eso. No me mandes a la India, mándame al Perú. Y de pasada tengo tiempo para comerme un ceviche, un lomo saltado. Mándame a El Salvador. No me mandes a Irak, no me mandes a Irán. Esa gente es mala, mala. Ese pueblo es malo, Señor. ¿Tú no te has recordado lo que han hecho? Dios dice, sí, pero tengo compasión del que quiero tener compasión. ¿Quién eres tú y quién soy yo para retener lo que Dios quiere hacer? Y ojo, si Jonás se ponía difícil, el Señor se iba a poner más difícil con Jonás. Pero él iba a hacer su propósito y iba a cumplir su voluntad, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y es perfecta. Mire, la voluntad de Dios para ti es lo mejor para tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Tu voluntad no es lo mejor para tu vida, la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Entonces, cuando Dios ve a un hijo suyo que se esquiva y no quiere obedecer a su llamado, te pregunto, ¿lo hace por malo o lo hace por bien, trayéndote y encauzándote en su propósito y en su voluntad? Lo hace por tu bien. ¿Por qué? Porque quien te creó es Dios. Quien te trajo a este mundo, tú no viniste a este mundo porque tú quisiste, Dios te trajo a ti y te trajo con un plan y propósito determinado para tu vida. Y tú eres exactamente la persona que Dios ha diseñado para que se cumpla ese plan. Tienes los dones y talentos y la capacidad que tienes y todo lo que tienes te lo dio Dios para que cumplas con su propósito. Dios no va a desperdiciarte. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer. Moverá cielo y tierra y levantará cualquier tempestad que tenga que levantar para que tú vuelvas a abrazar el plan y propósito de Dios para tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Dice la Biblia que él simplemente le dijo a Dios, no quiero ir. Decide navegar hacia el sentido contrario, a Jope, que está del otro lado, arribando primero a Tarsis. Ahora, la Biblia dice en el versículo 3, 2 veces,
y huyó de la presencia de Dios. ¿Lo ve? ¿Está en su Biblia o una sola vez? Yo creo que está 2 veces. Al principio dice, huyó de la presencia de Dios, y al final dice, lejos de la presencia de Dios. Jonás quiso irse lejos de la presencia de Dios, quiso huir de la presencia de Dios. Para todo hebreo, esta frase, huir de la presencia de Dios, significaba una sola cosa: una completa rebelión contra el Señor. Una completa rebelión contra Dios. O sea, en otra palabra, Jonás se rebeló contra Dios. ¡Wow! Rebelarse contra Dios, el mismo Dios, creador del cielo y la tierra, y decirle, yo no, y no. Pero no solamente él se estaba rebelando contra Dios, se estaba rebelando contra las alabanzas y cánticos que se levantaban en el templo, se estaba rebelando contra la ley de Dios, estaba rebelándose contra los sacrificios de Dios. En otras palabras, se está rebelando contra todo. Lo que huela, lo que se sienta, lo que se perciba de Dios. No quiero a Dios. Voy a huir de Dios, de su presencia y todo lo que tenga que ver con Dios. Porque quiero hacer mi voluntad y no quiero hacer su voluntad. Porque no me importa que Él me llame, lo importante es lo que yo quiero y se decide lo que yo quiero hacer. Y punto. El único detalle es que a Dios no le gana a nadie. A Dios no le podemos ganar. Y eso pasó. Todo empezó con su pecado de desobediencia. Hermanos, la desobediencia trae consecuencias en nuestras vidas. Algo parecido se nos ha llamado a hacer a cada cristiano, ¿sabes? Como Jonás. A cada cristiano se nos ha dado una gran comisión. Diga la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión, como su nombre lo dice, es el gran mandato del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. También lo encuentra en Lucas 24, 26 a 49. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato que el Señor nos da. Muy simple, vayan y hagan discípulos que hagan más discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. A diferencia de Jonás, que le mandó a un lugar específico, a nosotros nos manda a todas las naciones. En otra palabra, a todas las personas. Vayan y hagan discípulos. Esa es una orden, ese es un llamado y ese es un mandato. Pero claro, nosotros tenemos excusas para no hablar. Podemos decir, me pueden echar del trabajo. Podemos decir, bueno, de repente caigo mal, pierdo mi amistad. Además, probablemente tenga su religión. O cuántas excusas más. Póngale lo que usted quiera, hermano. Pongámosle las excusas que querramos. Pero hay una cosa bien cierta. Cada vez que dejo de hablar por alguna conveniencia particular, estoy pareciéndome a Jonás. Rebelde y desobediente. Jonás pensó que podía huir del llamado de Dios y de Dios mismo. Pero eso es imposible. Cuando pretendemos huir de Él y de su llamado, somos rebeldes. Y escucha esto, la rebeldía trae la ira de Dios. ¿Me escuchó? Para Dios, la rebeldía y la obediencia es un problema serio. No es algo con el cual Dios está contento y lo ve con buenos ojos. Al contrario, no lo ve con buenos ojos. Por eso es la segunda lección que aprendemos de esta historia es la siguiente. La obediencia es importante. La obediencia es importante. Si crees que Dios va a pasar por alto nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, hermano, nos equivocamos totalmente. Él tomará acciones concretas. Porque ¿qué pasa si Él dice, ay, mi hijo otra vez está rebelde, está desobediente, no está haciendo lo que yo le pido que haga? No importa, total, yo no me enojo. ¿Ustedes creen que Dios reacciona así? No, hermanos. Si Dios reaccionara así con la desobediencia y la rebeldía y permitiera el pecado de la desobediencia, entonces no sería ese Dios del que habla la Biblia, que es un Dios santo, como dice la palabra del Señor claramente. Y como lo dice Habacuc capítulo 1 versículo 13, tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal, serías incapaz de observar la maldad. Él no pasa por alto nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él odia el pecado y sabe que la desobediencia acarrea problemas. ¿Para quién? Para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Amén.
La desobediencia de Jonás empezó a traer consecuencias para quienes, para los marineros. Esa nave estaba por partirse por una tempestad que Dios había levantado. Y estaban a punto de perder la vida. Mi desobediencia, a veces pensamos que lo que yo hago no afecta a nadie. ¿Cómo no va a afectar a nadie? Usted no es una isla, yo no soy una isla. Somos una comunidad de fe. Lo que yo hago, dejo de hacer, afecta a los demás, empezando con mi matrimonio y con mis hijos. Eso que no se preocupe. Afecta. Y asimismo la obediencia también afecta para bien a las personas que están a nuestro alrededor. La obediencia es importante. Los planes de Dios para nuestras vidas son siempre buenos. Jonás tenía que entender lo que Dios le estaba pidiendo, era algo bueno para su vida. Al parecer Jonás se había olvidado lo que el rey David sabía muy bien. Salmo 139, versículos 7 al 12, que dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu, perdón? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Los marineros estaban asustados, atemorizados, desesperados. Clamaron como nunca antes a todos sus dioses marinos, probablemente del mar o del cielo. Pero Jonás es el hombre que tenía que estar resolviendo esta situación. Pero él no le importaba, estaba dormido, aún le dijeron dormilón. Imagínate que a veces pasan juicios, que este mundo pasa por juicios y la primera reacción que tenemos es decir: bueno, es que ellos están haciendo esto o lo otro. Hermano, los juicios vienen porque la iglesia está dejando de hacer lo que tiene que hacer, como es llevar su gloria a las naciones. Nos quejamos que hay gente que está viniendo a matar, a hacer terrorismo y a poner bombas y a matar cristianos, pero no nos ponemos a pensar que cuántos de nosotros estamos yendo a llevarles las buenas nuevas de salvación. No lo hacemos y luego nos quejamos de lo que está pasando. El mundo nos tiene que decir: dormilones, tienen algo que no lo están compartiendo. Hablen, porque este mundo está cada vez peor. No se queden callados. Hermanos, tenemos el evangelio para compartirlo a las naciones y no lo hacemos. Entonces caemos en rebeldía, en desobediencia, cerramos nuestra boca, no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar su llamado y pensamos que las cosas no nos van a ir mal. Mire, sí es verdad que como cristianos estamos seguros de ser exonerados del juicio de Dios para condenación. Ese juicio lo vamos a pasar. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Pero eso no significa que nuestro Dios va a disciplinarnos cuando no querramos hacer su voluntad, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. En la iglesia de Corintios Dios mandó a la cama, hermanos, a enfermarse, y algunos se lo llevó a su presencia. ¿Por qué? Porque estaban profanando la cena del Señor. Hermanos, esa iglesia está en el Nuevo Testamento, o sea, en el tiempo de la gracia de Dios. Tenía la misma gracia que nosotros tenemos hoy. Hermanos, nuestro Dios es un Dios serio, un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que toma en serio lo que hacemos, o nuestra desobediencia o nuestra rebeldía, y Él va a tomar acciones. No significa que Dios nos va a hundir en el mar, pero sí va a hacer todo lo que tenga que hacer para llamar nuestra atención y que volvamos a encauzarnos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque por lo general, hermanos, tendemos a desenfocarnos. Hoy usted lo va a ver en la escuela dominical, un comercial: quédese a la escuela dominical. El tema está, como todos los domingos, tremendo. Su maestro se ha preparado. Vamos a hablar acerca del propósito de Dios, vamos a hablar de los reyes de Dios. Estamos estudiando los reyes. Por favor, quédese. Pero cuando un creyente está desenfocado, empieza a hacer cosas que no debería hacer. Nos desenfocamos de la voluntad de Dios y terminamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo en nuestras vidas. Cuando somos rebeldes y desobedecemos al llamado de Dios, Dios pondrá nuestra vida en neutro, o sea, no vamos ni para adelante ni para atrás. Y encima de todo eso, Dios va a permitir o va a levantar una tempestad en nuestras vidas que digamos: ¿y dónde salió todo esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Muy simple. Puede ser que estás desviado, estás desenfocada, no estás enfocado en lo que Dios quiere que tú y yo nos
enfoquemos. Vamos a la tercera lección. Hemos hablado de la primera, no puedo huir de Dios. La segunda, ¿qué dijimos? La obediencia es importante. La tercera es un poquito más larga. La compasión de Dios se muestra en diferentes formas. La compasión de Dios se muestra en diferentes formas. La multiforme gracia y el amor del Señor manifestándose en nuestras vidas. Así como su característica es su ira, porque Dios es un Dios que se aira, también una de sus características es que es un Dios compasivo. Por ejemplo, ¿cómo tuvo compasión de los marineros? ¿Se ha puesto a pensar qué pasó con los marineros? ¿Qué pasó con los marineros? ¿Los marineros eran creyentes en Dios? No, eran personas que tenían dioses y clamaban a sus dioses, estaban llenos de temor y de miedo porque veían que iban a morir. Bueno, la Biblia dice que Dios tuvo compasión de ellos. ¿Y sabes qué? Por la gracia y la compasión de Dios, ellos se arrepintieron y tuvieron una conversión real. Reconocieron la soberanía y providencia de Dios. Mira conmigo el versículo, vamos al versículo 13 de Jonás 1. ¿Estás conmigo ahí? Mira lo que dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embravecido más y más contra ellos. Verso 14, entonces, ¿qué hicieron? ¿A quién clamaron? ¿Y a quién más? A nadie más. Versículos anteriores veíamos que ellos clamaban a sus dioses y ahora solamente claman a uno, que es el verdadero, amén. Jehová, clamaron a Jehová, dice. Y clamaron, entonces clamaron y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has. Reconocen su soberanía, su providencia, su poder. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y la clave está en el verso 16, dice: y temieron aquellos hombres, ¿a quién? A Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. La conversión de estos marineros se dio a cabo en este barco. Dígame si Dios no es un Dios de compasión, de misericordia, y está en control de todo. Aún la desobediencia de Jonás, Dios la va a usar para salvar a estos marineros. Dios fue compasivo con los marineros, fue compasivo con Nínive, luego lo vamos a ver, está la manera como Dios salva a Nínive, pero también fue compasivo ¿con quién? ¿Con quién creen? Con Jonás. Eso es lo lindo, ¿sabes? Podemos ser rebeldes, podemos ser desobedientes a Dios, pero Dios no retira su gracia ni su misericordia sobre su Hijo. Amén. Nos disciplina, pero también sabe cómo amarnos y atraernos a Él. Y Él es paciente con nosotros y muestra su misericordia, muestra su compasión con Jonás. ¿Cómo? Verso 17, miren. Pero, ese pero es la providencia y el control total y absoluto de Dios. Dice: pero Jehová tenía que preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Alguien me lo explica? Los marineros dicen: al final hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero muchacho, esto no se arregla con nada, vamos a tener que lanzarte al mar. Lo sentimos mucho, pero tú eres causante de esto, así que a la cuenta de 1, 2 y 3, y lo lanzan, el mar se aquieta, y en ese mismo momento un pez grandote abre la boca y ¡blup! Se lo come. Dígame si Dios no está detrás de todo. Dios no está orquestando y está en control de todas las cosas y no se le escapa ningún detalle. Hermanos, estar en las manos de Dios es estar en las manos más seguras. Usted no está en las manos de otras personas, usted está en las manos de Dios. Eso es seguridad. Ponga su fe, ponga su confianza en las únicas manos que son seguras. Escucha ese comercial: usted está en buenas manos. Ya sabe de quién se trata, ¿verdad? Un poquito careros son esas compañías. Creo que te cobran más que otros. Pero las manos de Dios son las manos más seguras. En ese mismo instante, la gracia y la compasión de Dios hizo que su siervo no muriera ahogado. Aunque pases por aguas turbulentas, te digo en el nombre de Jesús, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque tu Dios te tiene en sus manos. Nada te pasará.
nada te pasará. Y eso es lo que hizo con Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué impresionante lo que pasa aquí con este hombre. El punto no es el milagro no en sí, hermanos. Es lo que está pasando dentro del pez 3 días y 3 noches. Hay personas que han mirado este versículo y entonces empiezan a decir, es que es imposible que un hombre quede vivo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. ¿Qué pez puede hacer esto posible? Entonces mucha gente desacredita este pasaje. Ahora, estamos hablando de un tiempo de la presciencia en donde ni siquiera sabemos qué animales existieron. Puede que haya habido animales muy raros, muy distintos y mucho más grandes, puede ser. O puede ser que Dios hizo el milagro. Mire, lo importante aquí es que si la palabra de Dios lo dice, es real. Si Dios hizo que un camarón enorme se tragara a Jonás y lo mantuviera vivo por 3 días y por 3 noches, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, ¿no puede preservar la vida de Jonás? Lo puede hacer, pero lo más importante, hermanos, no es este milagro en sí, sino es lo que pasa dentro. Porque la palabra de Dios dice claramente, hay una referencia importante en la Biblia cuando ella menciona en Mateo capítulo 16, 4. Una generación perversa y adúltera busca una señal, un milagro, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, dijo el Señor. Y dejándolos se fue. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que así como Jonás había estado 3 días y 3 noches, igualmente él estaría sepultado 3 días y 3 noches. Pero al final resucitaría. Ese es lo más importante de esta señal. Que Cristo murió, pero para morir tuvo que venir. ¿Y por qué vino rápidamente? Él no vino porque quería simplemente venir a hacer un paseo. La Biblia dice claramente que Dios te crea, Él te ha hecho y te formó a su imagen y su semejanza. Él creó un mundo perfecto, creó a Adán y Eva y tuvieron una relación perfecta con Dios, una relación perfecta entre ellos y una relación perfecta con la creación. Pero ellos eligieron hacer su voluntad, o sea, desobedecieron, y eso la Biblia lo llama pecado, y el pecado los separó de ese Dios. Y cayeron en un mundo quebrantado, y así hemos vivido en un mundo quebrantado, tratando de escapar y salir. ¿Y cuántas cosas hemos hecho para poder librarnos de este mundo? Y volvemos a caer en lo mismo. Dios lo sabía, Dios sabía que no podíamos arreglar nuestros problemas. Entonces Él envía a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Qué hizo? Lo envió. ¿Para qué? Para que Él tomara nuestro castigo por nuestros pecados y muriera en la cruz para salvarnos. La Biblia dice que literalmente el Cristo hombre murió y fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Amén. Resucitó y Él está vivo. Y se mantiene con su cuerpo glorificado. Y nosotros podemos ver sus manos horayadas y sus pies. Y hoy Él te ofrece salvación y vida eterna. No rechaces el llamado de entregarte a Él hoy. Y quiero terminar con la 4ª lección. Muy simple. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Su llamado es igual como antaño. Y Él quiere que vengas a Él. Y respondas a su llamado. Y respondas al llamado que Él está haciendo. Hay muchos llamados: llamado a la conversión, llamado a bautizarte, llamado a servirle, llamado a involucrarte en un ministerio dentro como fuera de la iglesia. Pero hay uno al final, un llamado especial, específico, para dedicar tu vida al Señor. Sea un misionero, sea un pastor o lo que el Señor quiera mostrarte. Pero Él está llamándote. Y tú sientes, quizás no es una voz audible, no es un trueno, no te vas a caer, pero hay algo que presiona tu corazón y dice: yo te estoy llamando y tú lo sabes. Respóndeme. Quiero ser más específico a los jóvenes de esta iglesia. Hay jovencitos y jovencitas aquí. ¿Por qué no le dice Jesús: yo de hace días o hace meses estoy sintiendo algo en mi ser? Yo sé que es tu llamado. No entiendo qué es lo que tú quieras. No sé qué es exactamente, pero lo que sé es que tú quieres que yo me entregue a tiempo completo para
para servirte. Yo lo siento, Señor. Y yo no sabía que el pastor iba a hacer este llamado, pero tú sí sabes, porque tú me estás llamando. Recuerdo mucho cuando bajé de esas escaleras, de esa banca hacia abajo. Yo venía caminando y mientras que caminaba decía: Señor, mi padre no es pastor, mi abuelo no es pastor, yo no tengo una generación de pastores, no tengo que ofrecerte, mi familia está rota, Señor, tú sabes lo que estamos viviendo. Pero si tú quieres hacer algo, hazlo conmigo. Aquí estoy, Señor. No es lo que tienes. Puedes o no tener un abuelo o un padre pastor o misionero, un hermano misionero. Y si no lo tienes, Dios no cuenta con eso. Dios cuenta contigo. Ven a Dios. Yo no tenía claro, realmente cuando yo pasaba, yo dije: Señor, yo no sé qué vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer. Lo que sí sé es que me estás llamando y aquí estoy. Y Dios se ha ido encargando de llenar esas páginas en mi vida. ¿Qué estás esperando? ¿Una tempestad? ¿Qué esperas? Estás en el mejor momento de tu vida, tu juventud. Ríndela al Señor. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una jovencita, un jovencito. Ven, respóndele y dile: Señor, aquí está mi vida. Haz lo que tú quieras. Me entrego a ti. Úsame con los años por venir, Señor. Aquí estoy. De repente el Señor lo haga más rápido que lo hizo conmigo. Yo tomé más tiempo. Quizás lo tuyo sea diferente. Dios va a cumplir su propósito en ti. Pero Él quiere que respondas a su llamado. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que Dios está llamando en esta tarde a chicos y chicas, a jóvenes y jovencitos y jovencitas. ¿Sabes por qué lo creo? Porque Dios es un Dios que sigue llamando. Y yo quiero hacer una oración. Yo quiero que tú inclines tu rostro, joven, jovencito, jovencito, o niño quizás, y tú le digas: Señor, estoy sintiendo tu llamado. Siento esa presión en mi pecho, en mi corazón, en mi espíritu. Dile: Señor, no entiendo, no sé qué es lo que tú quieres, pero yo sé que me estás llamando. Solo voy a pasar adelante, Señor, y encárgate del resto. Encárgate del resto, Señor. Ahí donde estás, haz esta oración. Señor, me entrego a ti. Padre, tú conoces mi vida y conoces que lo que más quiero es servirte con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi corazón. Tengo temor al futuro. ¿Con qué me voy a mantener? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo va a ser mi vida, Señor? Pero tú te encargarás de llenar cada página de mi existencia. Solo sé que siento que me estás llamando y quiero decir sí. Quiero decirte sí, Señor. Mientras que estamos orando, si alguien aquí, Dios lo está llamando y quiere responderle al Señor sí, haga algo. Haga lo que yo hice hace muchos años. Vine al altar, me arrodillé y le dije: aquí está mi vida, Señor. Vamos a orar por ti. El altar está abierto. Puedes pasar. Dobla tus rodillas y dile: Señor, aquí está mi vida. Te la rindo a ti.